¿Te has detenido a pensar que la guerra entre el bien y el mal no es un concepto simbólico ni una idea teológica abstracta, sino un conflicto real, invisible, y que en este preciso momento, mientras ves este video, se está librando a tu alrededor? Y si el mundo que ves no es más que una fachada detrás de la cual se desenvuelve una batalla espiritual por tu alma, por tu mente, por tu eternidad. Y si los eventos políticos, sociales, religiosos e incluso tus propias crisis personales forman parte de un escenario cuidadosamente manipulado en el marco de una guerra milenaria entre Cristo y Satanás, que está llegando a su clímax final. Muchos viven como si todo lo que ocurre fuera casualidad, como si el mundo se moviera sin rumbo, como si el caos fuera accidental. Pero la Biblia, la historia y la profecía nos revelan otra cosa. Estamos en medio de un gran conflicto, uno que comenzó en el cielo, que descendió a la tierra y que culminará muy pronto con la separación definitiva entre los que eligieron la luz y los que abrazaron las tinieblas. Y si estás viendo este video ahora, no es coincidencia, es porque Dios está tratando de despertarte, demostrarte que estás en medio de una guerra espiritual que no puedes ignorar. Por eso, antes de seguir, te invito a algo urgente. Dale like a este video si sientes que el Espíritu te está hablando. Comenta, quiero estar del lado de Cristo, si decides despertar del engaño. Suscríbete y activa la campana, porque esta serie revelará verdades que están siendo silenciadas y que podrían salvar tu alma. El libro El Gran Conflicto no es una obra cualquiera. Es una denuncia profética, es un mapa espiritual, es una advertencia solemne escrita para esta generación. En sus páginas se expone con claridad lo que muchos no quieren oír: que el cristianismo moderno ha sido infiltrado, que el sistema religioso global está al servicio del engañador, que las doctrinas de demonios se visten de verdad, y que una crisis final se aproxima como nunca antes. Pero para entender el final hay que mirar el origen. Todo comenzó en el cielo, cuando un ser creado, lleno de luz y sabiduría, decidió rebelarse contra su creador. Lucifer, el portador de luz, se convirtió en Satanás, el adversario. Su objetivo no era solo rebelarse, sino reemplazar a Dios. Usó la mentira, la seducción, el orgullo, y logró arrastrar a una tercera parte de los ángeles con él. Fue tan profundo el conflicto que ni los seres celestiales entendían por completo el peligro del pecado. Por eso Dios permitió que el mal se desarrollara, para que todo el universo viera lo que realmente es el pecado cuando se le permite madurar. Y la tierra se convirtió en el campo de batalla. No porque Dios así lo quisiera, sino porque el ser humano, Adán y Eva, entregaron su lealtad al enemigo. Desde entonces, el planeta entero ha sido testigo de esa guerra. Guerras, pestes, odio, corrupción, hambre, persecución, no son accidentes, son evidencias. Y tú, sin saberlo, has sido parte de esta guerra desde el día que naciste. Y si no lo sabías, eso no te exime de las consecuencias, porque en esta guerra no hay neutrales. El que no está con Cristo está contra Él. El conflicto no es político, aunque se manifiesta en la política. No es social, aunque sacude a las naciones. No es psicológico, aunque afecta a tu mente. Es espiritual y eterno. Y cada día que pasa, cada elección que haces, cada cosa que consumes, cada pensamiento que permites, te acerca más al Cordero o al dragón. No existe un espacio neutro. La indecisión ya es una decisión. El silencio ya es una postura. Este video no es entretenimiento, es una alarma. Porque si estás dormido necesitas despertar, porque si estás engañado necesitas ver, porque si estás en el lado equivocado, aún puedes cruzar al lado vencedor. Pero no por mucho tiempo, porque este conflicto está llegando a su fase final. Muy pronto las máscaras caerán. Muy pronto cada alma será puesta a prueba.
Muy pronto se sellará el destino eterno de millones. Y tú ya fuiste advertido. Bloque 2. La destrucción de Jerusalén. El juicio comenzó por la casa de Dios. Muchos piensan que el juicio de Dios vendrá primero sobre el mundo impío, sobre las naciones paganas, sobre los gobiernos corruptos o los sistemas rebeldes. Pero la Biblia revela una verdad estremecedora. El juicio comienza por la casa de Dios. Antes de castigar a los impíos, Dios purifica a los que dicen ser suyos. Antes de ejecutar justicia sobre el mundo, pasa por el templo. Y la mayor evidencia de esto fue la destrucción de Jerusalén en el año 70 d.C. Fue un evento que no solo marcó el fin de una era, sino que fue también una sombra profética del juicio final que se avecina. Jerusalén era el centro religioso del mundo. Era la ciudad del pacto, el lugar donde el templo de Dios había sido edificado, donde su presencia había descendido, donde el Mesías mismo caminó, predicó y lloró. Era el lugar que había sido testigo de milagros, advertencias y llamados constantes. Pero también fue el lugar donde los profetas fueron asesinados, donde Jesús fue rechazado y donde el mensaje del cielo fue despreciado por generaciones. Cristo, al contemplarla desde el monte de los olivos, no proclamó condena, lloró. Dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Mateo 23, 37. Y luego pronunció una sentencia que aún hoy retumba en la eternidad. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Fue en ese momento que el destino de Jerusalén quedó sellado. Pero la destrucción no llegó de inmediato. Dios esperó, envió más mensajeros, derramó más misericordia, dio más tiempo, pero la ciudad siguió en su soberbia. Y así, en el año 70 d.C., el ejército romano, como instrumento de juicio, rodeó la ciudad. Fue un asedio lento, brutal, trágico. Hombres, mujeres, niños murieron por hambre, por espada, por desesperación. El templo fue quemado, los muros derribados, la ciudad arrasada, y lo que una vez fue llamado la ciudad de Dios se convirtió en un símbolo del juicio que cae cuando la luz es despreciada. ¿Por qué es esto tan importante hoy? Porque la historia se repite, porque la iglesia actual, como Jerusalén, ha recibido luz, ha visto milagros, ha oído advertencias, y también está en peligro de ser destruida espiritualmente por haber rechazado la verdad. Muchos templos están llenos, pero los altares están vacíos. Se canta, se predica, se programa, pero sin quebrantamiento, sin santidad, sin temor de Dios. Y como Jerusalén, muchos creen que su posición religiosa los protegerá. Pero el juicio no respeta fachadas. Dios mira el corazón. Y si no hay arrepentimiento real, si no hay conversión profunda, la destrucción será inevitable. El juicio comienza por la casa, comienza contigo, conmigo, con los que hemos recibido la verdad, pero no la vivimos, con los que predicamos, pero no obedecemos, con los que hablamos del reino, pero no renunciamos al mundo. La destrucción de Jerusalén no fue solo un castigo, fue una advertencia para cada generación, y especialmente para esta, porque nos estamos acercando al cierre final de la historia. Y si no somos encontrados fieles, limpios, encendidos por el fuego del Espíritu, seremos hallados faltos. Jerusalén cayó no porque Dios fuera injusto, sino porque ella cerró la puerta a la gracia, rechazó la corrección, silenció a los profetas, resistió al Espíritu. ¿Y tú? ¿Estás haciendo lo mismo? ¿Cuántas veces Dios te ha llamado y no has respondido? ¿Cuántas veces has sentido que debías volver al altar y lo has postergado? ¿Cuántas veces has oído advertencias como esta y las has ignorado?
El juicio no vendrá solo a los ateos, vendrá a los templos, a los púlpitos, a los ministerios, a los líderes, a los que saben, a los que un día dijeron sí y luego se enfriaron. Y si no lloramos ahora, lloraremos más tarde, como Jerusalén, pero será demasiado tarde. No esperes que el fuego caiga para creer. Cree ahora, conságrate ahora, porque el juez ya está a las puertas, y su juicio comenzará por los que dicen ser suyos. Bloque 3. La oscura Edad Media. El control religioso que volverá. Vivimos en un tiempo de aparente libertad. Las iglesias están abiertas, las Biblias son accesibles, las plataformas digitales están repletas de predicaciones. Pero lo que muchos no saben es que esta época de relativa luz espiritual es transitoria, porque así como la historia nos muestra que hubo un período donde la verdad fue silenciada, los fieles perseguidos y la conciencia esclavizada por un sistema religioso apóstata, la profecía nos advierte que ese tiempo regresará, y no como una copia débil, sino como una repetición más sofisticada, más global, más sutil y más letal. La Edad Media fue oscura, no por falta de conocimiento humano, sino por la supresión sistemática de la verdad divina. Durante más de 1000 años, la palabra de Dios fue escondida, prohibida, manipulada. El acceso a las escrituras estaba reservado para unos pocos. La mayoría vivía bajo supersticiones religiosas, rituales vacíos, temores impuestos y doctrinas humanas disfrazadas de autoridad divina. El poder eclesiástico no solo dirigía la fe, sino también los gobiernos, las leyes, la cultura y hasta el pensamiento. Fue un imperio de tinieblas sostenido en el nombre de Cristo, pero guiado por otro espíritu. Los que se atrevieron a desafiar ese sistema fueron llamados herejes, exiliados, torturados, quemados. Su crimen: traducir la Biblia, predicar la salvación por fe, negarse a adorar imágenes, decir que Cristo es el único mediador. No eran extremistas, eran testigos fieles, mártires, luz en medio de las sombras, hombres y mujeres que preferían la muerte antes que negar la verdad. Y su sangre fue semilla, porque en medio de la oscuridad Dios siempre ha tenido un remanente. Pero aquí está la advertencia: esa oscuridad volverá. El mismo sistema religioso que persiguió en el pasado está reconstruyendo su imagen para el futuro. Ya no se presenta con crueldad visible, sino con diplomacia. Ya no impone con espada, sino con alianzas políticas, falsas señales de unidad y una seducción espiritual que está engañando a millones. La profecía lo llama la imagen de la bestia, y muy pronto lo que fue en figura será en plenitud. ¿Y tú estás preparado para cuando ese sistema vuelva a exigir obediencia en nombre de Dios, pero contra la voluntad de Dios? ¿Estás listo para decir no cuando el mundo diga sí? ¿Estás dispuesto a perderlo todo antes que traicionar tu fe? Porque la fe que no soporta presión no sobrevivirá al tiempo de angustia. Y si ahora no eres capaz de vivir la verdad mientras todo es legal, ¿cómo lo harás cuando sea prohibida? Hoy muchos están fascinados con un cristianismo superficial, emocional, acomodado al mundo. Pero el mensaje de este tiempo no es comodidad, es advertencia. El sistema que oprimió a los fieles por más de 1000 años ya se está levantando. Y si no entiendes lo que pasó en la Edad Media, repetirás su historia, porque la ignorancia del pasado es el pasaporte para el engaño futuro. El control religioso que volverá no usará una corona medieval, usará discursos de paz, inclusión, justicia climática y unidad global. Pero en su núcleo sigue siendo el mismo, un sistema de poder que suplanta la autoridad de Dios, impone leyes humanas y persigue a los que obedecen la Biblia. Por eso esta serie existe, para recordarte que la historia no ha terminado, que el conflicto continúa
y que el remanente que resistirá en el tiempo final será tan valiente, tan fiel y tan radical como los que resistieron en la oscuridad de la Edad Media, porque solo los que aman la verdad más que la vida la conservarán hasta el fin. Bloque 4. Lutero y la Reforma, una guerra contra Roma que no terminó. En una época en la que Roma parecía invencible, en la que su autoridad espiritual no podía ser cuestionada y en la que millones vivían en tinieblas sin saberlo, Dios levantó una voz. No fue un guerrero, ni un político, ni un revolucionario armado. Fue un monje, un hombre atormentado por el pecado, sediento de salvación, consumido por la culpa, hasta que la palabra de Dios lo sacudió. Martín Lutero no buscaba dividir la iglesia, solo quería entender cómo un Dios justo podía amar a un pecador como él. Fue esa búsqueda lo que lo llevó a las Escrituras, y allí encontró lo que Roma había escondido durante siglos, que la salvación no se compra, no se gana, no se negocia. Se recibe por fe, por gracia, por Cristo, y nada más. Aquello que debió haber sido un redescubrimiento silencioso se convirtió en un estallido que sacudió el mundo cristiano, porque cuando un alma despierta, no hay sistema que pueda detenerla. Y cuando una verdad brilla, ninguna institución puede apagarla. Con su martillo y sus 95 tesis, Lutero no solo clavó un pergamino en la puerta de Wittenberg, clavó un desafío directo al poder de Roma. Exigió que la Biblia fuera la única autoridad, que el perdón no podía ser vendido, que el Papa no tenía poder sobre la conciencia, que el pueblo tenía derecho a la verdad, y el cielo respaldó su voz. Pero el infierno también reaccionó, porque detrás del poder papal, detrás del esplendor religioso, había un sistema espiritual diseñado por el mismo enemigo de Dios. Roma respondió con excomunión, amenazas, presión política y persecución, pero Lutero no se dobló. Ardía en él una convicción que no podía ser apagada, y no estuvo solo. Dios levantó otros hombres, Hus, Jerónimo, Zwinglio, Calvino, cada uno con su llamado, cada uno con su fuego, cada uno con su lucha. La Reforma Protestante no fue un movimiento humano, fue una intervención divina en la historia. Fue el Espíritu soplando vida en medio de la muerte religiosa, fue luz en medio de siglos de tinieblas. Pero aquí viene la verdad que muchos han olvidado: la Reforma no ha terminado. El sistema que Lutero enfrentó aún existe. Sus fundamentos teológicos aún están vigentes, su poder político se ha fortalecido, su estrategia ha cambiado de forma, pero no de esencia. Y el gran engaño de este tiempo es creer que Roma ha cambiado, que ya no es peligrosa, que ahora es una aliada del Evangelio, nada más lejos de la realidad. El libro del Apocalipsis describe un poder que blasfema, que persigue a los santos, que se sienta sobre muchas aguas y que fornica con los reyes de la tierra. Ese poder es religioso, es global y tiene rostro. Es el mismo que Lutero enfrentó. Y muy pronto, como en los días de la Reforma, los fieles volverán a ser llamados a decidir, obedecer a Dios o a los hombres, defender la verdad o someterse al sistema. Y los que no estén firmes, los que no conozcan la historia, los que hayan vendido su conciencia por comodidad, caerán. Hoy muchos protestantes han dejado de protestar, han cambiado la fidelidad a la Biblia por la aprobación del mundo, han hecho alianzas con Roma, han silenciado sus púlpitos, han olvidado la sangre de los mártires. Pero la guerra contra Roma no terminó con Lutero. Solo cambió de frente y ahora se libra en lo invisible, en la educación, en los medios, en la religión ecuménica, en las leyes, en el corazón de cada creyente que sin darse cuenta está siendo llamado a rendirse. Pero Dios sigue buscando reformadores, hombres y mujeres que ardan por la verdad, que no se dejen comprar ni intimidar,
que prefieran ser fieles y perseguidos antes que aceptados y condenados, que entiendan que esta guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y tinieblas espirituales que se disfrazan de piedad. La espada de la verdad aún está afilada, el espíritu aún sopla, el conflicto aún arde, y tú, si decides despertar, puedes ser parte de la última gran reforma, la final, la que preparará el camino para la venida del verdadero Rey. Porque el grito de Lutero aún resuena en la eternidad. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. ¿Y tú? ¿Dónde estás parado hoy? Bloque 5. El camino de la verdad. Los mártires que no negaron a Cristo. La verdad nunca ha sido aceptada por las masas. La historia lo confirma. Cada vez que Dios levanta un mensaje puro, una reforma genuina, un pueblo consagrado, el mundo responde con odio, con burla, con violencia. Y detrás de esa reacción no está simplemente la naturaleza humana, está el mismo adversario. Porque desde el comienzo de la historia, Satanás ha buscado una sola cosa: borrar de la tierra el testimonio de aquellos que se niegan a arrodillarse ante su sistema. Los mártires no fueron extremistas fanáticos ni religiosos desquiciados. Fueron hombres y mujeres comunes, pero transformados por el poder de Dios. Gente que leyó la Escritura por sí misma y creyó que la obediencia valía más que la vida, que el alma no podía venderse por comodidad, que si Cristo murió por ellos, entonces debían estar dispuestos a morir por Él. Y así lo hicieron. Uno tras otro fueron llevados a prisiones, a cámaras de tortura, a hogueras públicas. Se les despojaba de sus posesiones, se les separaba de sus familias, se les ofrecía libertad, a cambio de negar a Cristo. Pero no cedieron, porque sabían que había algo más valioso que el aire que respiraban: la fidelidad al Dios vivo. Ellos entendían que el cuerpo puede arder, pero el alma pertenece a aquel que la creó. Muchos fueron quemados vivos con un himno en los labios, otros mutilados lentamente pero sin renunciar. Algunos escribieron cartas desde la cárcel que aún hoy estremecen la conciencia. No renegaron, no negociaron, no callaron, y su sangre, lejos de apagar el Evangelio, lo encendió aún más. La iglesia creció sobre los huesos de los fieles, porque la verdad, cuando es sellada con muerte, se convierte en semilla incorruptible. Pero el mundo ha cambiado, ¿verdad? Hoy no hay hogueras, no hay inquisidores con espadas, no hay ejecuciones públicas por creer en Cristo, y esa aparente paz ha adormecido a muchos. Pero lo que pocos entienden es que la persecución nunca desapareció, solo cambió de forma. Ya no se quema el cuerpo, se enfría el corazón, ya no se encarcela físicamente, se encadena la mente con falsas doctrinas, con espiritualidad superficial, con sistemas religiosos corrompidos, y lo más grave, el espíritu de persecución está regresando, lentamente, pero con firmeza. Las leyes están cambiando. Las voces disidentes son silenciadas. Los que se mantienen fieles a la palabra son tildados de intolerantes, fanáticos, peligrosos. El sistema global se está preparando para imponer una falsa unidad, y quienes no entren en ese molde serán el nuevo blanco. Los mártires del pasado no son historia lejana, son profecía viviente. Lo que fue será otra vez. Y Dios no está buscando mártires por espectáculo. Está buscando corazones que no nieguen su nombre cuando todos lo hagan, que permanezcan firmes cuando el precio sea alto, que elijan la cruz antes que la comodidad, que no vendan su eternidad por un lugar en el mundo. ¿Estás listo para eso? ¿Estás dispuesto a ser contado entre los que no niegan? ¿Estás preparado para perderlo todo por Cristo? Porque muy pronto ya no será teoría, ya no será algún día, será real, será global, será final. Y entonces la historia se repetirá. Otra vez habrá hombres y mujeres
que preferirán morir antes que traicionar, que enfrentarán fuego, soledad, desprecio, con los ojos puestos en el cielo. Y cuando el juicio caiga, cuando la puerta se cierre, cuando el Rey regrese, serán hallados fieles. El camino de la verdad no es fácil, pero es el único que lleva a la vida. Y si hoy decides caminarlo, debes saber, no estás solo. El mismo espíritu que sostuvo a los mártires te sostendrá a ti. Bloque 6. La última protesta. El mundo está repitiendo la historia. Dicen que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Pero lo más aterrador no es repetirla por ignorancia, sino repetirla después de haber sido advertido. El mundo religioso moderno camina con arrogancia, convencido de que hemos superado las tinieblas del pasado, de que la libertad religiosa es un derecho inquebrantable, de que la persecución es cosa de museos. Pero mientras tanto, las estructuras del antiguo conflicto se levantan otra vez. Las piezas del engaño están cayendo en su lugar y los actores del último acto ya han entrado en escena. Lo que sucedió en la Edad Media no fue un accidente, fue un modelo, una sombra profética. Roma impuso un sistema de culto falso, prohibió la Biblia, usurpó la autoridad divina y persiguió a los fieles. La Reforma fue una respuesta divina a ese control. Pero el conflicto no terminó, solo cambió de fase. Hoy vivimos en una aparente calma, pero esa calma es el preludio de una tormenta espiritual sin precedentes. Las señales son claras. El poder religioso que otrora oprimía, hoy es exaltado como defensor de la fe, de la unidad y de la paz mundial. Sus heridas parecen curadas, sus errores olvidados. Los líderes protestantes que antes denunciaban su corrupción, hoy se arrodillan para besar sus manos, y el pueblo de Dios, dormido, distraído, complaciente, no discierne que el escenario profético está siendo montado, que el mundo está repitiendo la historia y que esta vez será la última. La última protesta no será como las anteriores. No estará dirigida por grandes reformadores, ni por teólogos reconocidos, ni por instituciones religiosas. Será un clamor humilde, de un pueblo sencillo, oculto, probado por el fuego, que no se venderá, que no se callará, que no negociará la verdad, un remanente que se levantará, no para crear una nueva iglesia, sino para preparar el camino del Señor. No serán muchos, pero serán fieles, y su voz, aunque silenciada por el mundo, será escuchada en el cielo. Ese remanente denunciará el pecado del sistema religioso global, proclamará el mensaje de los 3 ángeles, llamará a salir de Babilonia y señalará el conflicto central del tiempo final. ¿A quién obedecerás? ¿Al Creador o a la bestia? ¿A la ley de Dios o a los decretos humanos? Porque muy pronto cada ser humano será puesto a prueba. Ya no importará el título, la iglesia, el pasado. Solo habrá 2 caminos, y solo uno lleva a la vida eterna. La última protesta no será aceptada, será perseguida, difamada, tildada de extremista, de radical, de enemiga del progreso. Los medios la ridiculizarán, los gobiernos la prohibirán, los falsos cristianos la traicionarán. Pero no se apagará, porque estará sostenida por el mismo poder que sostuvo a los mártires, que fortaleció a los reformadores, que levantó a los profetas. El Espíritu Santo descenderá con poder sobre los fieles, y la tierra será sacudida. Hoy, mientras todo parece normal, debes decidir de qué lado estarás, porque cuando la protesta comience, ya no habrá tiempo para prepararse. El carácter se está formando ahora, la fidelidad se está probando ahora, el aceite se está almacenando ahora, y solo los que anden en obediencia hoy resistirán el fuego mañana. No esperes que el mundo te dé permiso para ser fiel, no esperes que las masas te aplaudan. La protesta final no busca aprobación humana, busca gloria para Dios.
Y aunque el mundo repita la historia, el remanente también repetirá su fidelidad. Prepárate, porque muy pronto la última protesta comenzará. Bloque 7. Espiritismo y engaño global. El plan satánico para el fin. Mientras el mundo moderno se burla de la idea del diablo como una figura mitológica o un símbolo del mal humano, Satanás opera en las sombras con una estrategia milimétrica, precisa y profundamente espiritual. Su objetivo final no es simplemente desviar a las personas con placeres, ambiciones o corrupción política, aunque lo hace, sino establecer un sistema global de engaño tan sofisticado y seductor que incluso los creyentes, si no están firmemente anclados en la verdad, serán arrastrados. Y en el centro de ese plan maestro está una de las herramientas más antiguas y más poderosas del arsenal del enemigo, el espiritismo. No estamos hablando de sesiones de Ouija en una habitación oscura, ni de rituales paganos ocultos. El espiritismo moderno se viste de luz, se camufla en entretenimiento, en filosofía, en psicología, en religión. Aparece en películas que glorifican la vida después de la muerte sin juicio, en libros de autoayuda que enseñan que el ser humano tiene poder divino dentro de sí, en mensajes que promueven la comunicación con los muertos como algo sagrado y reconfortante. Y lo más peligroso, se infiltra en iglesias que han abandonado la palabra como única autoridad. La Biblia es clara: los muertos no saben nada, no vuelven, no se comunican, no guían a sus seres queridos desde el más allá. Cuando alguien ve o escucha a un muerto, no es el alma del difunto, es un demonio disfrazado, un espíritu caído que toma la forma, la voz y la memoria de un ser querido para convencer, seducir y capturar la mente del incauto. Y en el tiempo final, esta manifestación demoníaca se multiplicará. El libro de Apocalipsis dice que espíritus de demonios que hacen señales van a los reyes de la tierra para reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16:14. Esto no es ficción, es una advertencia. El espiritismo será usado para unir al mundo en una falsa espiritualidad, una religión global sin cruz, sin arrepentimiento, sin obediencia, donde todos creen en algo, todos sienten energía, todos conectan con lo divino, pero están adorando al enemigo. Y este plan ya está en marcha. Hoy se enseña que todas las religiones llevan al mismo Dios, que lo importante es ser bueno, que la reencarnación es una opción, que el alma es inmortal y sigue evolucionando después de la muerte. Estos conceptos, que parecen inofensivos y hasta positivos, son mentiras diseñadas para destruir el discernimiento espiritual. Porque si el hombre cree que el alma no muere, entonces estará abierto a comunicarse con espíritus. Si cree que todos serán salvos, entonces no habrá urgencia para buscar la verdad. Y si cree que Dios habla a través de cualquier fuente, entonces no necesitará la Biblia. El plan satánico para el fin no es asustar, es adormecer, no es perseguir abiertamente, es seducir lentamente. Y el espiritismo será el cemento que unirá a todas las religiones del mundo bajo una sola plataforma global. Lo que comenzó con la idolatría en Babel, continuará con el engaño de los sentidos, los milagros falsos y las apariciones sobrenaturales que parecerán celestiales, pero que serán infernales. ¿Y tú? ¿Estás preparado para discernir lo verdadero de lo falso? ¿Sabes distinguir entre una experiencia espiritual y una manifestación demoníaca? ¿Conoces la palabra lo suficiente como para no ser engañado por un milagro? Porque si no estás lleno del Espíritu de Dios, serás poseído por otro espíritu, aunque creas que es luz. El engaño final no será grotesco, será hermoso, atractivo, inspirador, y llevará a millones al abismo eterno.
Por eso Dios está levantando una generación que alce su voz contra esta mentira, que proclame la verdad del estado de los muertos, que advierta sobre los milagros falsos, que desmonte el disfraz de Satanás y que permanezca firme aunque el mundo entero se rinda al engaño. El espiritismo es real, el plan ya está en marcha y tú has sido advertido. Bloque 8. La marca de la bestia y la ley dominical, lo que viene pronto. Por siglos se ha debatido sobre qué es exactamente la marca de la bestia. Algunos han dicho que será un microchip, otros que será un tatuaje visible, otros que será una tecnología impuesta por un gobierno global. Pero mientras las teorías se multiplican, el enemigo avanza silenciosamente con su verdadera estrategia: engañar incluso a los escogidos, haciéndoles aceptar la marca sin que la reconozcan. Porque la marca de la bestia no es solo un símbolo, es una señal de lealtad, y esa lealtad será puesta a prueba muy pronto. Apocalipsis 13 describe a dos bestias. Una representa al poder político religioso que dominó durante la Edad Media, el mismo que fue herido y cuya herida está sanando. La otra, la bestia que surge de la tierra, tiene cuernos de cordero, pero habla como dragón. Esta segunda bestia, de apariencia cristiana pero espíritu demoníaco, hará una imagen de la primera y forzará a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, a recibir una marca en la frente o en la mano, y el que no la tenga no podrá comprar ni vender. ¿De qué se trata todo esto? La Biblia deja claro que el conflicto final no será simplemente por creencias abstractas, sino por adoración y obediencia. ¿Quién tiene la autoridad sobre tu vida? ¿A quién adoras? ¿Quién define tu moralidad, tu tiempo, tu día de culto, tu fidelidad? ¿Dios o los hombres? En el corazón de ese conflicto está la ley de Dios, no como un conjunto legalista, sino como una expresión del carácter divino. Y en el centro de esa ley está el cuarto mandamiento, el sábado. Un día apartado por Dios en la creación, reafirmado en el Sinaí, vivido por Cristo, honrado por los apóstoles y olvidado por la mayoría del mundo cristiano. ¿Por qué? Porque Roma, en su arrogancia, cambió los tiempos y la ley, imponiendo el domingo como día de adoración, no por mandato bíblico, sino por tradición eclesiástica. Y aquí está la clave: el conflicto final no será simplemente sobre un día, será sobre quién tiene autoridad para definir ese día. Cuando el mundo sea llevado a decidir entre obedecer a Dios o someterse a una ley humana, la futura ley dominical, cada ser humano será marcado, no con tinta ni con tecnología, sino con su elección. Los que obedezcan el mandamiento de Dios recibirán el sello del Dios vivo. Los que se sometan al decreto humano, por comodidad, miedo o conveniencia, recibirán la marca de la bestia. Y esa ley dominical no es una teoría conspirativa. Ya existen movimientos religiosos, políticos y ecológicos presionando por un día de descanso global. En nombre de la unidad, del clima, de la salud mental, de la paz, se está preparando el terreno para imponer un día universal de reposo. Y cuando esa ley sea forzada, aunque parezca noble, será el cumplimiento de la profecía, porque se usará para exigir obediencia al sistema y no a Dios. Ese será el momento decisivo. El mundo elegirá, la iglesia elegirá, tú elegirás, y no habrá espacio para neutralidad. Porque el que acepte la marca lo hará sabiendo que está yendo contra la verdad, y el que la rechace será perseguido, marginado y tal vez asesinado, pero será sellado por el cielo. ¿Estás preparado para ese momento? ¿Sabes lo que crees? ¿Estás dispuesto a perder tu trabajo, tu reputación, tu vida por obedecer a Dios? Porque esta prueba viene pronto. Y cuando llegue, ya no será tiempo de aprender,
será tiempo de actuar. La marca de la bestia no será impuesta por la fuerza primero, será aceptada por la ignorancia, y solo los que aman la verdad más que su comodidad podrán discernir y resistir. Prepárate, la ley dominical no es un mito, es parte del plan final, y cuando sea promulgada sabrás que la historia está a punto de cerrarse para siempre. Bloque 9. El juicio investigador. Tu nombre está siendo examinado. Mientras el mundo continúa girando con su habitual indiferencia, mientras las ciudades se llenan de ruido, comercio, religión tibia y entretenimiento superficial, hay un tribunal que ya está en sesión, no en la tierra, no en algún rincón humano, sino en el cielo mismo, invisible a los ojos del hombre, pero más real que cualquier corte terrenal. Un juicio silencioso, solemne, definitivo. Un juicio que no se anuncia por televisión, ni se transmite en vivo, pero cuyo veredicto determinará el destino eterno de cada ser humano. Y lo más impactante de todo, tu nombre puede estar siendo examinado en este momento. La mayoría de los cristianos creen que el juicio será después de la muerte, que enfrentarán a Dios en un tribunal tras resucitar. Pero la Biblia enseña algo más profundo y más urgente. Hay un juicio que precede al regreso de Cristo. Un juicio que comenzó en el cielo en 1844, cuando, conforme a la profecía de Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado, el Santísimo fue abierto, y Jesús, nuestro sumo sacerdote, entró en la fase final de su ministerio, el juicio investigador. Este juicio no es para informar a Dios, Él ya lo sabe todo. No es para decidir a quién ama o no. Su amor es eterno. Es para declarar públicamente ante todo el universo quién ha permanecido fiel al Cordero y quién ha despreciado la sangre derramada. Es el proceso divino mediante el cual cada caso es revisado. Cada vida es traída a la luz. Cada pensamiento, cada palabra, cada intención es revelada. El cielo examina no solo lo externo, sino el corazón. No es un juicio por apariencias, ni por membresía religiosa, ni por cantidad de buenas obras. Es un juicio basado en una sola pregunta. ¿Estás cubierto por la sangre de Cristo? ¿Y esa sangre te transformó verdaderamente? Porque no basta decir Señor, Señor. No basta haber predicado, cantado, servido. Muchos religiosos estarán perdidos porque nunca se rindieron por completo. Porque usaron a Dios, pero nunca fueron poseídos por Él. Y este juicio ya está en marcha. Comenzó con los muertos y muy pronto, si no ya, pasará a los vivos. Eso significa que tu nombre podría estar siendo llamado en este mismo instante, mientras duermes, mientras trabajas, mientras ignoras al Espíritu, mientras pospones tu entrega. El juicio no espera por tu conveniencia. Cuando llegue tu turno, será decidido si tu nombre permanece en el libro de la vida o es borrado para siempre. El juicio investigador no es una amenaza, es un acto de justicia divina, pero también de misericordia. Porque antes de que se derrame el juicio sin mezcla, Dios examina caso por caso, buscando cada evidencia de arrepentimiento verdadero, de fe viva, de obediencia por amor. Y si la encuentra, el nombre permanece. Pero si no, será como si esa persona nunca hubiese existido en el reino. ¿Y tú, has pensado en esto? ¿Has vivido cada día como si tu caso pudiera ser juzgado hoy? ¿Has confesado tus pecados con sinceridad? ¿Has renunciado a lo oculto? ¿Has suplicado por la cobertura del Cordero? ¿O te has acostumbrado a vivir como si la gracia fuera infinita y el juicio lejano? Este mensaje es un llamado urgente, porque cuando Cristo salga del Santísimo ya no habrá más oportunidad. El juicio habrá terminado. Y cuando Él diga, el que es injusto sea injusto todavía, el que es santo santifíquese todavía, Apocalipsis 22:11, será el fin.
No habrá más cambio. No habrá más vuelta atrás. Tu nombre será examinado, lo quieras o no, lo creas o no. Y cuando eso suceda, solo una cosa importará. ¿Estuviste cubierto por la sangre del Cordero? ¿Fuiste hallado fiel? Bloque 10. La última intercesión. Cuando Cristo salga del santuario. Hay un momento en la historia del universo que aún no ha ocurrido, pero que marcará el punto sin retorno para toda la humanidad. No será un evento visible, no será anunciado por las noticias ni detectado por satélites. No vendrá acompañado de terremotos ni señales en el cielo. Aunque éstas vendrán después, será silencioso, solemne, irrepetible, y cuando ocurra, la puerta de la gracia se cerrará para siempre. Ese momento será cuando Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, termine su intercesión y salga del santuario celestial. Desde su ascensión, Jesús no ha estado inactivo, no ha estado simplemente esperando el momento de regresar, ha estado intercediendo, día y noche, presentando su sangre ante el Padre, en favor de cada pecador que se acerca con fe, defendiendo los casos de los que han creído en Él, perdonando, limpiando, fortaleciendo. Él es el abogado, el mediador, el Cordero que intercede. Pero esta obra no es eterna, tiene un fin, y ese fin está más cerca de lo que creemos. Cuando Cristo salga del lugar santísimo, la gracia cesará. El juicio habrá terminado. No habrá más perdón disponible, no porque Dios sea cruel, sino porque el tiempo dado a la humanidad habrá expirado. El mundo habrá elegido obedecer al Creador o someterse al sistema del engaño. Las decisiones habrán sido selladas, el carácter de cada ser humano definido. Y entonces se pronunciará el decreto más solemne de toda la historia. El que es injusto sea injusto todavía. El que es justo practique la justicia todavía. Apocalipsis 22:11. El destino eterno de cada alma quedará fijado. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Significa que muy pronto habrá un día en que los que quieran arrepentirse ya no podrán. Los que quieran buscar a Dios ya no lo hallarán. Los que clamen por misericordia solo encontrarán silencio, porque la intercesión del Hijo habrá terminado. La puerta del santuario se habrá cerrado y el mundo quedará solo. Ese es el verdadero fin del tiempo de gracia. No es cuando Cristo venga en las nubes, es antes, es invisible y por eso es tan peligroso ignorarlo. Porque mientras el mundo siga funcionando, mientras haya culto, prédicas, movimiento religioso, muchos pensarán que todo sigue igual. Pero espiritualmente, el destino eterno ya habrá sido sellado, por eso el llamado es urgente. Este no es el tiempo para vivir en tibieza. No es el momento para posponer la entrega. Este es el tiempo de correr al lugar santísimo, de clamar por la cobertura del Cordero, de confesar todo pecado oculto, de dejar lo que Dios ya te dijo que dejes. Porque cuando Cristo salga, será tarde, y la misma voz que hoy suplica mañana será juez, y el mismo trono de gracia mañana será trono de juicio. ¿Estás listo para ese día? ¿Tienes la seguridad de que si hoy Cristo terminara su obra intercesora, tu nombre permanecería en el libro de la vida? ¿O todavía estás dudando, jugando con el pecado, viviendo en apariencias? Este no es el momento de conformarse, es el momento de consagrarse totalmente. La última intercesión está en marcha. Cristo aún está rogando por ti, pero no por mucho tiempo. La puerta se está cerrando, y solo los que entren ahora estarán seguros cuando comience la tormenta. Bloque 11. El tiempo de angustia, fe inquebrantable o perdición total. Cuando la puerta de la gracia se cierre y Cristo salga del santuario, el mundo entrará en una etapa sin precedentes. No habrá más intercesión,
no habrá más redención disponible. La humanidad quedará dividida, los sellados por Dios y los marcados por la bestia. Y sobre ese escenario se desatará lo que la Biblia llama el tiempo de angustia, un periodo de caos, oscuridad y tribulación tan intenso que, según las palabras de Cristo, no ha habido otro igual desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá jamás. Mateo 24:21. En ese momento, la única diferencia entre la vida y la perdición será la fe. Pero no una fe superficial, no una fe construida en emociones o cultura religiosa, no una fe sostenida por pastores, iglesias o programas. Será una fe que haya sido probada en el fuego, que haya sido forjada en la intimidad con Dios, que no depende de circunstancias ni de aprobación humana. Una fe inquebrantable, o nada. Durante ese tiempo, las leyes humanas estarán en contra del pueblo de Dios. El mundo entero habrá aceptado una falsa adoración, y los que se mantengan fieles a los mandamientos serán perseguidos. No podrán comprar ni vender. Serán acusados de ser enemigos del progreso, de la paz, del orden global. Y mientras el mundo celebre su aparente unidad, los fieles serán aislados, cazados, traicionados. Muchos serán llevados a prisiones, otros huirán a los montes, algunos serán mártires, pero todos serán puestos a prueba, y lo más angustiante no será lo externo, será la lucha interna, porque en ese tiempo el Espíritu Santo ya no estará llamando, y aunque los fieles estén sellados, no sentirán emociones. No habrá señales visibles, no habrá certeza, solo la fe, solo la convicción profunda de que Dios está con ellos, aunque no lo sientan. El enemigo los atormentará con dudas, les recordará sus pecados pasados, intentará convencerlos de que están solos, de que ya es tarde, de que han sido olvidados. Pero los fieles, como Jacob en Peniel, clamarán: «No te dejaré hasta que me bendigas». Será un tiempo de lucha espiritual profunda, donde el carácter será revelado, donde la preparación previa hará la diferencia. Porque nadie podrá improvisar fidelidad en medio del fuego, o entras al tiempo de angustia con fe inquebrantable, o te perderás. Pero también será un tiempo de victoria silenciosa, porque mientras el mundo se entrega al engaño, mientras el remanente es probado, el cielo estará en movimiento. Ángeles protegerán a los fieles, el poder de Dios los sostendrá, aunque no lo vean. El universo entero contemplará la fidelidad de los santos, y cuando el último justo haya sido probado, el cielo se abrirá. Cristo regresará, y la angustia se convertirá en gloria. Por eso hoy es el tiempo de prepararse, no mañana, no cuando todo empiece, ahora. Porque si tu fe no está firme ahora, no lo estará después. Este es el tiempo de buscar a Dios con todo el corazón, de rendirse, de conocer su palabra, de depender totalmente de Él, porque el tiempo de angustia no será una opción, será una realidad, y solo los que estén sellados la atravesarán sin ser destruidos. Será un tiempo donde muchos apostatarán, donde los que se aferraron a la religión sin transformación abandonarán la fe, donde lo que está oculto saldrá a la luz, y donde la línea entre el trigo y la cizaña será imposible de disimular. El tiempo de angustia será la prueba final, la noche más oscura antes del amanecer, pero para los fieles será también la antesala del encuentro con el Salvador, y cuando todo parezca perdido, sonará la trompeta, el cielo se abrirá, y los que soportaron la prueba verán con sus ojos al Rey viniendo en gloria. Entonces la angustia se desvanecerá y comenzará la eternidad. Bloque 12. El regreso de Cristo, el triunfo del remanente. Después de todo el dolor, la persecución, la angustia y el silencio, el cielo se abrirá. No será simbólico, no será espiritual, será literal, visible, glorioso.
El mundo que rechazó al Cordero lo verá regresar, no como siervo humillado, sino como rey conquistador, y cada ojo le verá. Aquellos que se burlaron, aquellos que lo negaron, aquellos que lo traicionaron, se lamentarán. Pero los que lo esperaron con fidelidad, al fin levantarán sus ojos y verán al Hijo del Hombre viniendo con poder y gran gloria. Será el día más glorioso de la historia. No habrá sol, ni luna, ni estrellas que compitan con su esplendor. No habrá necesidad de anuncios. Su presencia llenará la atmósfera. Los ángeles descenderán como ejércitos de luz. El sonido de la trompeta estremecerá la tierra. Los sepulcros de los justos estallarán en vida, y los fieles que aún vivan, cansados, perseguidos, pero sellados, serán transformados en un instante. Sus cuerpos serán glorificados. Su dolor se desvanecerá. Su angustia terminará. Ese día no será una ilusión ni un escape. Será justicia, será redención. Será la respuesta final del cielo ante el sufrimiento de los santos. Y entonces se sabrá, sin sombra de duda, que valió la pena cada lágrima, cada pérdida, cada renuncia, cada día vivido en obediencia, porque el Cordero que fue inmolado vendrá a buscar a los que no se avergonzaron de él. El mundo entrará en caos al ver su error. Los poderosos clamarán a las rocas que los escondan. Las religiones falsas colapsarán. Las alianzas ecuménicas se quebrarán. Los reyes, los gobernantes, los falsos profetas quedarán desnudos ante la verdad. Y los que abrazaron el sistema de la bestia sabrán que eligieron la condenación. Pero para el remanente ese será el día esperado, el suspiro cumplido, la recompensa de la fe. Ese remanente no será reconocido por títulos ni por fama. Serán los que se negaron a comprometer la verdad, los que prefirieron la palabra antes que la tradición, los que fueron ridiculizados, perseguidos, marginados, pero permanecieron fieles. Ellos reinarán con Cristo, serán arrebatados para encontrarse con Él en el aire. Serán llevados al cielo no por méritos, sino por gracia, no por popularidad, sino por obediencia, no por fuerza, sino por entrega. Y en ese momento todo será restaurado. El cielo se llenará de cantos. El universo se silenciará ante el Cordero y su pueblo. El pecado será vencido. El enemigo será destruido. Y la gran controversia habrá terminado para siempre. Ya no habrá llanto, ni noche, ni pecado, ni muerte, solo eternidad con el Salvador. ¿Estás listo para ese día? ¿Tu vida refleja la esperanza de su regreso? ¿Estás caminando como quien espera al Rey o como quien se ha dormido en la oscuridad? Porque esa trompeta no será un anuncio general, será la voz del juicio y de la victoria. Para algunos, el sonido de su perdición, para otros, el grito de la gloria eterna. Este es el llamado final. No vivas como si Cristo no fuera a volver. No te pierdas el encuentro por estar atado al mundo. Hoy es el día de consagrarte, de romper con la tibieza, de rendir todo, porque el Rey viene, y solo los que estén listos irán con Él. Comenta ahora: yo espero al Rey si decides vivir en fidelidad hasta el fin. Dale like, comparte y suscríbete si esta palabra te habló profundamente. Y no lo olvides, todo está a punto de cumplirse. El conflicto está por terminar y Cristo ya viene.